Bienvenidos. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten los asistentes mientras damos la introducción. Nos encontramos hoy en el webinar del mecanismo de pago de GRD, Innovación en el Pago Hospitalario. Esta charla la va a dictar el doctor Gabriel Bastidas, quien es parte de la Universidad Católica y como magíster en Administración de la Salud, queremos entregarles información que les pueda resultar de utilidad. Ya tenemos 44 inscritos en este seminario, doctor, así que podemos iniciar cuando usted lo encuentre pertinente. Muy bien, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación. Quiero saludar a todos los que están ingresados, digamos, a esta plataforma a escuchar este tema que es un poquito árido. Yo sé que muchos de ustedes probablemente saben mucho de GRD y esto puede ser una redundancia, pero también sé que hay muchas personas que han escuchado de GRD, pero no saben exactamente de qué estamos hablando. Eh, por lo tanto, voy a tratar de hacer una presentación bastante equilibrada para quienes saben más y para quienes no saben tanto respecto de lo que es este mecanismo de pago GRD que se ha implementado en nuestro país, en Chile. El subtítulo dice Innovación en el pago hospitalario y para ser fiel a la verdad es que es una innovación en Chile como pago hospitalario, pero en el hemisferio norte esto lleva bastantes años ya implementado, por lo menos desde la década de los años 60 como un mecanismo de pago. Y dado que tenemos restricciones de tiempo, voy a entrar inmediatamente en materia. Eh, lo primero que quiero transmitirles es, bueno, ¿por qué los GRD? Y estas son reflexiones que después de 23 años de trabajo en GRD, se me han ido ocurriendo a mí, ¿ah? Yo no las he copiado de sus autores, así que los eximo de toda responsabilidad de lo que les voy a decir en este minuto. Eh, Hay algunos aforismos, si podemos llamarle de esa manera, y yo creo que son fundamentales para tratar de entender por qué se creó esto de los grupos relacionados al diagnóstico, cuya sigla en castellano es GRD, para los angloparlantes es DRG. Eh, Quiero básicamente transmitirle tres inquietudes, ¿no? La primera es que eh, hay hay una expresión, un aforismo, ¿no es cierto?, que dice que no hay enfermedades sino enfermos. Y esto es atribuido a los autores que ustedes ven un poquito más abajo, el padre de la homeopatía, el científico Claude Bernard, el doctor Gregorio Marañón. Eh, pero más allá de quién acuñó el término, lo importante es pensar en que esto, si bien es cierto, yo como médico también lo escuché de mis profesores hace ya bastantes años, que han pasado desde que me formé, es que esto nos trae un problema desde la perspectiva de la gestión, ¿m? De la administración de las organizaciones de salud. Y les pongo un ejemplo. Si uno piensa en un hospital de mediana o alta complejidad que tiene 3.000 egresos mensuales, estamos hablando aproximadamente de 30.600 egresos anuales. Por lo tanto, si hablamos de enfermos y no de enfermedades, tenemos, como decía el creador de los GRD, Robert Fetter, tenemos básicamente 36.000 productos hospitalarios y eso es absolutamente imposible de gestionar por cualquier directivo superior.
de una organización hospitalaria, entiéndase un gerente general, un director médico, un subdirector médico, un jefe de servicio o bien un jefe de un equipo clínico. O sea, ahí tenemos una pequeña dificultad para poder ver cómo hacemos para poder gestionar a estos enfermos de una manera un poquito más racional. La segunda expresión, que yo la he leído y aquí la parafraseo porque no está escrita de la misma manera, pero en muchos papers de literatura científica, es que los hospitales son una caja negra. Y son una caja negra fundamentalmente para el principal beneficiario, ¿no es cierto?, de la atención hospitalaria, que es el paciente. Él tiene un diagnóstico presunto, tiene un tratamiento presunto, pero una vez que ingresa al hospital no sabe cuáles son los procesos que hay dentro de ese hospital. No sabe si efectivamente el diagnóstico es el aceptado. No sabe si el procedimiento será el que le propusieron u otro. Y por lo tanto, eso se transforma en una suerte de caja negra. Y por lo tanto ahí tenemos nosotros que hacer algo para tratar de transparentar lo que es la gestión interna de un hospital. Y finalmente, y esto es un boca a boca, de lo que yo he conversado con muchos clínicos, ¿no? Me ha tocado recorrer el país y fuera del país también, muchos hospitales en donde los clínicos me dicen, cuando les pregunto, bueno, ¿por qué su paciente que tiene el mismo diagnóstico que el paciente que está en la cama de al lado, que es como se comparaban hasta hace muy pocos años atrás a pacientes dentro de un hospital, su paciente consume más recursos y está más tiempo de estada respecto de otros pacientes? Y la respuesta que yo he escuchado frecuentemente y consistentemente es que mis pacientes son más costosos porque son más complejos. Y yo no dudo de aquello. Hay pacientes que son más complejos efectivamente. Y la pregunta es, ¿cómo podemos darle una métrica para establecer cuánto más complejos son esos pacientes? Entonces, hecha estas observaciones, que son las que a mí me han hecho de alguna manera consistencia respecto de la generación de los grupos relacionados al diagnóstico, vamos a eh, complementar lo dicho anteriormente con un ejemplo muy básico. La clasificación internacional de enfermedades en su versión 10 tiene más de 12.500 diagnósticos. Y la clasificación internacional de enfermedades en su versión 9, modificación clínica, que ha sido aceptada, fue creada en Estados Unidos y aceptada por la Organización Mundial de la Salud, tiene más de 8.500 procedimientos. Si ustedes combinan estas dos cantidades, surgen millones de combinaciones dentro de un hospital. Por cierto que todas no son reales, no es posible cruzar de pronto ciertos diagnósticos con ciertos procedimientos. Sin embargo, aunque reduzcamos de manera importante la cantidad de combinaciones, es una cifra inconmensurable para poder gestionar un establecimiento hospitalario, sea público o sea privado. Eh, ¿Qué es un GRD, por tanto? Y aquí me tomo de la definición que el propio Robert Fetter y John Thompson, Robert Fetter venía, ya falleció, venía de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Yale, y John Thompson era un economista, un académico de la Escuela de Administración de la misma universidad, se asociaron para tratar de ver un sistema que lograra, perdón, clasificar
a los pacientes de un hospital. Y ellos lo definieron de esta manera en una publicación en el Journal de Biología de la Universidad de Yale, ¿no? Ellos dicen, los GRD o el sistema GRD no es más que una herramienta, no es más que eso, de gestión normalizadora, ecualizadora, estandarizadora o como quieran llamarlo ustedes, en la que mediante un algoritmo, vale decir, una serie de pasos secuenciales, ordenados, bien definidos, que al ser alimentados con cierta cantidad de datos en el momento del alta hospitalaria de un paciente, a lo que llamaron el conjunto mínimo básico de datos, podemos clasificarlos en grupos, y ojo, acá esto es muy importante, que son clínicamente similares y por lo tanto le hacen sentido al clínico para poder gestionarlos adecuadamente y que además tienen un consumo de recursos similares. O sea, para decirlo en buen chileno, gastan más o menos lo mismo. Esta es la definición que hace Fetter y Thompson respecto de lo que ellos crean en la década de los 60 y que hoy día llamamos grupos relacionados por el diagnóstico. Ahora, ¿para qué es el GRD? ¿Para qué crearon esto? Bueno, el GRD no es más que un agrupador. Suena simple, ¿no? Agrupamos pacientes. Ahora, es bastante laborioso la forma en que ellos llegaron a construir este agrupador. Pero ¿qué es lo que agrupa? Si miramos el cuadrante izquierdo, el recuadro izquierdo, ¿no es cierto? Ahí yo he representado, la verdad es que no soy yo, sino que es la gerenta del Case Mix Center nórdico que reúne a Suecia, Noruega, Dinamarca, etcétera. Eh, Ella me prestó este slide en donde cada uno de esas figuras geométricas representa un paciente dentro de un hospital, ¿no? Entonces tenemos triángulos de distintos colores, tenemos círculos de distintos colores, y esa es la casuística, o sea, la mezcla de casos que atiende un hospital. Son casos distintos, y por lo tanto esos casos distintos generan una mezcla de casos o casuística que es particular para el hospital determinado. Los americanos, los norteamericanos le llaman case mix, que es mezcla de casos, ¿no? Entonces, este agrupador, ¿qué es lo que hace? Es agrupar a esos pacientes en cuadrantes distintos, de tal manera de que cada cuadrante, a través de este algoritmo, de este agrupador, los pacientes que están clasificados dentro de ese recuadro tengan significado clínico para el tratante, pero además tengan un significado o una cercanía desde el punto de vista del consumo de recursos. Entonces pasamos de un hospital que tiene una casuística diversificada a un hospital que tiene una casuística ordenada en distintos grupos. Ojo, de ahí surge el tema de grupos, en donde cada grupo y los pacientes que están dentro de ese grupo tienen un consumo similar de recursos y además tienen coherencia clínica, sentido clínico. Ahora, ¿cómo Fetter y Thompson desarrollaron esto? Bueno, fue un trabajo bastante arduo, ¿no? Analizaron más de 20 años de egresos hospitalarios en distintos hospitales norteamericanos e intentaron identificar cuáles eran las variables más importantes que explicaran el tiempo de estadía. ¿Por qué el tiempo de estadía? Porque lo que querían era identificar el consumo de recursos,
Pero ellos, los hospitales en esa época, ¿no es cierto? Estamos hablando en la década de los 60, no tenían contabilidad de costos. De hecho, ustedes saben que hoy día en buena parte del mundo los hospitales no tienen contabilidad de costos, solo algunos. Y en Chile me atrevería a decir que muy poco, si es que alguno, tiene contabilidad de costos. Entonces, ellos plantearon que el mejor proxy de los costos que consumía un paciente dentro de un hospital estaba dado por el tiempo de estadía, los días de estadía. Eh, Dentro de los grandes números, eso es cierto. La bibliografía establece que mientras más días de estada está un paciente, más recursos consume. Entonces, ellos utilizaron el tiempo de estadía como un proxy del consumo de recursos o costos hospitalarios. Lo tercero que hicieron es considerar solo tres ejes para definir la complejidad entendida como consumo de recursos de una prestación médica. No se preocuparon de el tipo de cobertura médica que tenían, el tipo de aseguramiento, el lugar de residencia, el nivel socioeconómico, nada de eso. Solamente de aquellas variables intrínsecas al proceso de manejo dentro del hospital. Y esos tres ejes son el paciente, y ahí incluyeron el sexo del paciente, la edad, las problemática de salud asociada o comorbilidad. En segundo lugar, o segundo eje, el diagnóstico principal, ojo, de egreso hospitalario, que no necesariamente es el mismo que al ingreso. Los diagnósticos secundarios, si habían ingresado por urgencia o ambulatoriamente, y la gravedad del paciente. Y finalmente el tratamiento al cual habían sido ellos sometidos. Si estamos hablando del tratamiento quirúrgico o de un tratamiento médico, de un tratamiento invasivo, de un tratamiento conservador, si habían ocurrido complicaciones dentro del tratamiento. Vale decir, todas variables que tienen que ver con el proceso interno dentro del hospital. Y en base a toda esta información que ellos recopilaron de estos 20 años de datos de egreso hospitalario, identificaron aproximadamente 600 grupos relacionados al diagnóstico, en donde cabían todos los pacientes, donde todos los pacientes podían ser clasificados y que tenían la característica de que cada grupo consumía una cantidad equivalente de recursos hospitalarios y tenían racionalidad clínica. Y les llamaron a estos 600 grupos GRD los productos hospitalarios. Los productos hospitalarios ya no eran solo egresos, no eran intervenciones, no eran días de estada, no eran exámenes, sino que era finalmente el conjunto de todo aquello. Y resultó esto, resultó un algoritmo, ¿no? Este conjunto de pasos ordenados, bien definidos, precisos, para llegar a clasificar a un paciente que tiene un diagnóstico de egreso, por lo tanto es expost al alta, para llegar a uno de los 600 grupos relacionados al diagnóstico. Y advirtieron que la variable más importante para distinguir de manera más evidente la diferencia en el consumo de recursos es si ese paciente tenía o no una intervención quirúrgica o bien tenía un tratamiento médico. Ahí ya hicieron la primera diferencia. Posteriormente, si el paciente tenía una intervención quirúrgica, lo importante para poder definirlo en estos grupos que tienen esta A por ser grupos adyacentes, era cuál fue la intervención quirúrgica que este paciente recibió. Y en el caso de los
pacientes que recibían tratamiento médico, era el diagnóstico. Y ahí se generaron los grupos adyacentes. Y finalmente las otras variables que de alguna manera ya deslicé, las comorbilidades, vale decir, los problemas asociados que traía el paciente, los problemas de enfermedad que traía el paciente, las complicaciones dentro de la estadía hospitalaria, la edad, el sexo, el estado al alta, para llegar a los grupos relacionados al diagnóstico definitivo, ¿no es cierto?, que fueron para ellos en ese minuto 600. Esta es una gráfica muy simplificada solamente para entender. Pero Fetter tuvo un problema, que por ejemplo en este grupo relacionado al diagnóstico se combinaban con el mismo consumo de recursos un paciente operado de la próstata y una paciente operado del útero por una histerectomía, por ejemplo. Entonces dijo, esto no tiene sentido para el clínico. ¿Cómo lo resuelve? Entonces decidió que lo primero que tenía que hacer antes de hacer toda esta diferenciación y clasificación era eh, adjudicar una categoría diagnóstica mayor, de allí la sigla CDM, y él estableció 23 categorías diagnósticas mayores ayudado por un panel de expertos médicos que le dijeron, bueno, tienes que clasificarlo en función de sistemas o en función de órganos. Y una vez que él hizo eso e introdujo las categorías diagnósticas mayores, ya era imposible que dentro de este GRD aparecieran pacientes con histerectomía, ¿no es cierto? O sea, extracción del útero, o bien pacientes y pacientes con extracción de la próstata. Con lo cual entonces se genera un algoritmo bastante más ordenado y que cumple los dos requisitos que, vuelvo a reiterar, disculpen que vuelva sobre el tema, pero estos grupos tienen que ser clínicamente coherentes, los pacientes que están dentro de cada grupo, coherentes clínicamente, pero además tienen que tener en promedio una utilización de recursos similares. Entonces, haciendo una síntesis de la funcionalidad de los GRD, podemos decir que con un conjunto bastante mínimo de variables, el diagnóstico principal, los diagnósticos secundarios al alta, el procedimiento principal y los secundarios, el sexo, la edad, la vía de ingreso, las comorbilidades y complicaciones, y en el caso particular de los recién nacidos, el peso de los recién nacidos, él construye los GRD. ¿Qué es lo que quería hacer? Era no utilizar ningún tipo de variable adicional que de alguna manera generara mayor esfuerzo y trabajo a los administrativos ni a los clínicos de los hospitales, que significara mayor tiempo, mayor esfuerzo. Con estas variables y a través de este algoritmo, que es la metodología de agrupación GRD, se agrupan todos los pacientes, no es excluyente, agrupan los egresos en grupos independientes, cada grupo es homogéneo clínicamente y en su consumo de recursos, cada GRD de estos 600 originales está caracterizado por una complejidad que le es propia y que tiene que ver con el consumo de recursos. Aquel que consume más recursos es más complejo que aquel que consume menos recursos. Y además establece la posibilidad de comparar los hospitales entre ellos o bien dentro de los hospitales los distintos servicios. Ahora, yo les estoy hablando del consumo de recursos, que tiene que ser similar dentro de un GRD. ¿Qué son estos recursos? Bueno, son todos los recursos que se ocupan para poder tratar a un paciente dentro de un hospital. Los días cama, los exámenes, diagnóstico, los tratamientos, las horas médicas, las horas de enfermería,
de los tecnólogos, de los gerentes generales, del director médico, en fin. O sea, todos los costos directos e indirectos de cada prestación. Solo se excluyen los costos de inversión y los costos financieros que no tienen que ver con la atención directa del paciente. Ahora, para cada uno de estos 600 GRD fue posible estimar un peso relativo o complejidad, que tiene que ver con lo que les decía. Cada GRD tiene una complejidad distinta, para eso está hecho. Pero ¿cómo lo medimos? ¿Cómo lo expresamos numéricamente? Los pesos relativos o complejidad de cada GRD entregan un valor que es relativo. Es un número, es un guarismo que no tiene unidades, que es relativo respecto del otro GRD y que refleja el consumo de recursos. Entonces, aquí viene un ejemplo muy simplista, y disculpen lo prosaico que puede ser el ejemplo, pero ¿qué es el peso relativo? Que es una de las variables importantes que les acabo de comentar. Imaginémonos un país sombra que de los 600 GRD por capacidad instalada, porque los hospitales son chiquitos, porque los pacientes tienen una epidemiología distinta, solo tenemos 4 GRD, ¿cierto? No tenemos los 600 GRD de FETER. Tenemos el GRDX, el GRDI, el GRDZ y el GRDB. Entonces, de estos 4 GRD, en este país sombra, país ficticio, en el GRDX tenemos 4 pacientes, en el GRDY tenemos 2, en el Z tenemos 3 y en el beta tenemos 4 pacientes. Ustedes dirán, eso es imposible. Por favor, acéptenmelo como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago para saber cuál es el consumo de recursos de cada uno de estos GRD? Que fue lo que hizo Fetter para los 600 que él identificó. Bueno, yo hago un costeo de GRD. Y cuando costeo los GRD, digo, mira, en promedio, los GRD X, para tratarlos, yo gasto 2.000 pesos. Excúsenme, no se gastan 2.000 pesos, pero para ejemplo, se gastan 2.000 pesos. Para el GRDI se gastan 1.000 pesos. Para el GRDZ, 3.000 pesos, en promedio, por cierto. Y para el GRD beta, 4.000 pesos. Entonces, bueno, si para el GRDX yo gasto 2.000 y tengo 4, significa que para mis 4 GRD en este país sombra, yo gasté 8.000 pesos para atender. Para el GRDI, que vale 1.000 pesos en promedio, como tengo 2, bueno, son 2.000 pesos. Para el GRD 3 son 9.000 y para el GRD beta son 16.000. ¿Ok? Entonces, si yo sumo para todos mis pacientes en este país, yo gasté 35.000 pesos. Si lo divido por los 13 pacientes que tengo acá, me da un promedio de 2.692 pesos. ¿Eso qué significa? Que un paciente sombra, un paciente promedio, da lo mismo de qué GRD venga, es el promedio de todos los GRD, vale 2.692 pesos atenderlo. Ese es su consumo de recursos. Entonces, si yo divido los 2.000 pesos que me cuesta el GRD X por los 2.692, que es el promedio país, me da una cifra que es 0.7. Si lo hago para el GRDI es 0.4, para el GRDZ 1.1 y para el GRD beta 1.5. Ustedes me preguntarán, ¿qué son estas cifras? Estos son los pesos relativos. Estos son guarismos sin unidades que dicen que el GRDX
ocupa el 70% de los recursos necesarios para atender a un paciente promedio. Contrario censo, el 1.5, peso relativo 1.5, significa que este GRD en promedio gasta el 50% más que un paciente promedio. Por lo tanto, si yo tengo un establecimiento hospitalario que atiende solo GRD beta, voy a necesitar financiarlo 50% veces más que esta cifra. Y en cambio, si tengo un hospital que atiende solo GRDX, voy a financiarlo con un 70% de esta cifra. Ahora, esto ya es un poquito más complejo. Si yo multiplico los 0.7 por 4 pacientes, más el 0.4, ¿no? Que es este peso relativo, por 2 pacientes, más 1.1 por los 3 pacientes, más 1.5 por los 4 pacientes, y lo divido por todos los pacientes, el índice de complejidad del país es 0.99. Esa es la complejidad de este país sombra que podría ser Chile, por ejemplo. Vamos a dar un ejemplo más práctico porque lo otro era teoría. Un trasplante hepático tiene un peso relativo de 35.5. Recuerden que no hay guarismo acá. Una extracción de vesícula biliar mediante la paroscopía, que no tiene exploración del conducto biliar, en un paciente sano, tiene un peso relativo de 0.86. Es decir, en promedio, un trasplante hepático consume, hago la división, 41 veces más recursos hospitalarios que la colecistectomía laparoscópica. Por lo tanto, si yo, autoridad central, FONASA, tengo que pagarle a un hospital por trasplantes hepáticos, le tengo que pagar mucho más que a un hospital público o privado que solo hace colecistectomía. Ejemplo 2. Una cesárea sin complicaciones tiene un peso de 1 y un parto normal de 0,5. Por lo tanto, eso significa que una cesárea consume 1.92 veces más recursos que un parto normal. Ustedes comprenderán ahora por qué la sugerencia es que si técnicamente y clínicamente está aconsejado un parto normal, no hagamos una cesárea, porque estamos consumiendo 1.92 veces más recursos. Y otro ejemplo, la colecistectomía, que para quienes conocen la forma de pago de muchos procedimientos en el hospital, ¿no? Que es la extracción de la vesícula biliar a través de los PAD, los programas asociados al diagnóstico. Resulta que, si ustedes ven acá, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 distintas colecistectomías. No es solo una. Y la que menos consume recursos es, curiosamente, el GRD número 493, que es la colecistectomía laparoscópica sin exploración de vía biliar con complicaciones, perdón, sin comorbilidades y complicaciones. Esa es la que menos recursos consume respecto a esta otra, ¿no es cierto?, que tiene otros procedimientos hepatobiliares y tiene complicaciones mayores. Entonces, lo que les quiero decir con esto no es complicarnos con los números, con la métrica, sino que decirles que
distintos procedimientos tienen distintas complejidades. Y en la medida en que esos procedimientos se combinen dentro de un hospital, van a hacer que ese hospital requiera más o menos financiamiento de parte del seguro público o privado. Otro elemento que es importante para pagarle a los hospitales es la tasa base. Yo puse la tasa base en Chile el año 2024. ¿Qué es la tasa base? Es, como dice el nombre, la base desde la cual yo voy a empezar a pagar según complejidad. ¿Cómo se calcula? Es súper simple. Es el gasto que declaran todos los hospitales chilenos ese periodo de tiempo, partido por el número de egresos hospitalarios para ese mismo año. El año 2024 fue la cifra que ustedes están viendo ahí en pesos chilenos. ¿Ok? Vale decir, esta es una cifra única que al multiplicarla por la complejidad de los hospitales, yo logro obtener entonces cuánto voy a financiar a dichos hospitales. Entonces, la tasa es única. Lo importante aquí es la complejidad del establecimiento. Y esta es la fórmula, que no es más de lo que les acabo de decir. El peso relativo, que ya les expliqué, del GRD que ya calculamos en función del algoritmo, con la edad, el sexo, con comorbilidades, diagnósticos, procedimientos, llegamos a un GRD. Para pagar ese GRD necesitamos su peso relativo, que ya sabemos cómo calcularlo, lo multiplicamos por la tasa base que es fija, única, una sola, y que es la que acabamos de mencionar, y los factores de ajuste son ajustes que se hacen básicamente por distintas tecnologías que pudieran haber en cada uno de los hospitales. Bueno, ¿qué pasó con los GRD? La idea de FETER era, y lo que le pidió el Congreso de los Estados Unidos para el Medicare y Medicaid, que son dos sistemas públicos para atender a la gente adulta mayor y a los indigentes, le pidió, oye, ¿cómo transparentamos lo que está ocurriendo en los hospitales? Pero rápidamente lo que ocurrió es que se transformó no solo en poder entender lo que se hacía en los hospitales, sino en cómo pagar. Y eso se extendió a lo largo de todo el mundo. Y esta gráfica que aparece aquí, con distintos países, básicamente todos de la OECD, si es que no me equivoco, está invertida en realidad, pero fíjense, desde que entra o se implementa el GRD hasta que pasa a transformarse en un mecanismo de pago y ya no en un instrumento de gestión clínica, pasa muy poquito tiempo. Entonces, eh, creo que el que más tiempo duró antes de entrar fue Inglaterra, con los HRGs, que son una modificación, un nombre distinto de los GRD. Pero casi todos estos países transitaron rápidamente, incluso algunos partieron siendo mecanismos de pago. Ahora, ustedes me escuchan hablar de los GRD como si fuera un solo instrumento. La verdad es que es una familia. Partieron en Yale, en los Estados Unidos de Norteamérica, después se transformaron en los Healthcare Financial Administration, DRGs, después de ahí nuevas versiones, y después los distintos países, Francia, España, Portugal, Irlanda, Australia, crearon sus propios GRD, que les llamaron de otro nombre, ¿no? Cada quien tiene su propio nombre. O sea, todos los GRD que hay en el mundo son distintos. ¿Por qué son distintos? Porque acuérdense que yo les dije que
debía haber coherencia clínica y debería haber consumo de recursos, igualdad o parecido en el consumo de recursos. Y como los países tienen distintas prácticas clínicas y tienen distintos costos en salud, por lo tanto, cada país hizo su propio GRD. Aquí no aparece el chileno, nosotros estamos usando los IR-GRD. ¿Qué países usan los GRD? Fíjense que en el hemisferio norte un montón, casi todos ellos, ¿no? En el hemisferio sur está Australia, Nueva Zelanda, por ahí, y el único en América Latina es Chile. O sea, somos pioneros en la incorporación de los GRD como mecanismo de pago a los hospitales. Y esto es lo que ocurrió el año 2018 para el presupuesto del 2019. Los hospitales se pagaban por pago por actividad, o más conocido por la gente del rubro como PPV, y presupuesto histórico o PPI, con estos porcentajes, ¿no? En la distribución del pago. Bueno, se cambió esto y se incorporó los GRD usados en los países del hemisferio norte con un 63% y con los PPI como presupuesto global un 37%. Hoy día 68 o un poquito más de 68 hospitales públicos están siendo pagados por GRD desde el año 2019. El 2020 y 2021 por la pandemia se ralentizó un poquito el programa y se reactivó el 2022 hasta la fecha en donde estamos pagando a los hospitales a través de GRD fundamentalmente. ¿Y qué ha pasado en Chile en donde usamos los IR-GRD? Yo no les voy a leer todo esto, ustedes lo pueden leer si tienen interés en una publicación que hicimos en la revista de la Organización Panamericana de la Salud, lecciones y desafíos del uso de los grupos relacionados con el diagnóstico. Solamente les quería decir que desde que me tocó en suerte dirigir un proyecto Fondes donde me traje los GRD a Chile y los adapté hasta que finalmente se hicieron carne, digamos, en el pago, pasaron prácticamente 20 años. Eh, Ese ha sido el largo camino que ha tenido Chile para incorporar los GRD como mecanismo de pago y ahora queremos incorporarlo como mecanismo de gestión clínica. ¿Cuál ha sido la evaluación en Chile respecto del uso de los IRGRD? Y esto es todavía muy precoz, ¿no? Porque llevamos, como les decía yo, prácticamente desde el eh, 2023 hasta la fecha, usándolo. Primero que es un indicador global para evaluar la eficiencia de los hospitales en la gestión de camas. Esto mejoró en un 3,3% en promedio en los años que se señalan. Lo segundo es que ha habido una disminución relevante de estancias o estadías evitables, mejorando más del 30%. Estoy hablando, por ejemplo, de diabéticos amputados por mala atención, atención primaria o secundaria. La estancia media ajustada mejoró también más del 30%. Y las estancias excesivas del conjunto de hospitales, dado por los casos identificados como casos anómalos, o sea, casos que el sistema no entiende, porque pareciera que no debieran estar dentro del hospital, ha mejorado en un 18%. ¿Cuáles son las tendencias que hay hoy día en el mundo? Yo extraje una
un paper, ¿no es cierto?, en Health Policy, que dice el fin de una era, el financiamiento basado en la actividad, utilizando los grupos relacionados al diagnóstico, va en retroceso. La verdad es que resulta bastante alarmista, pero si uno lo piensa bien, esto fue escrito por dos investigadores alemanes que entraron a estudiar lo que ocurría en Alemania, y en Alemania el 100% del pago a los hospitales era por GRD, cosa que no ocurre en Chile. En Chile hay una combinación, un mix de mecanismos de pago a los hospitales, donde el principal es el GRD, pero hay otro tipo de mecanismos de pago. Eh, lo que se viene es que hay distintos mecanismos nuevos de pago que todavía no están bien desarrollados, no están maduros. Estoy hablando del Pay for Performance, que es pago por desempeño. Es muy difícil medir el desempeño en los hospitales, ¿no? Entonces todavía no está bien desarrollado. El Bundle Payment, que es nomás la traducción es pago atado, que es pagar no solo por el hospital, sino que pagar por la atención primaria, la atención secundaria, la atención hospitalaria. El pago por resultado, pero no sabemos qué significa exactamente el resultado, si es que es sano, enfermo, vivo, muerto, etc. Por lo tanto, la tendencia finalmente es que los sistemas de pago hospitales, tal como ocurre hoy día en Chile, es un sistema mixto y debiera ser un sistema mixto, fundado principalmente en los GRD, pero también en el fee for service, o sea, pago por actividad, por per cápita y por un presupuesto global. O sea, uno debería considerar que un hospital es parte de um, de una estructura mucho mayor que incorpora a la atención primaria, a la atención secundaria, a la atención hospitalaria y al pago de otras instancias o organismos, ¿no es cierto?, que se encargan de la salud en las distintas regiones del país. Por lo tanto, debiera haber un mix de formas de pago, y por eso es que hablamos hoy día no de mecanismos de pago, sino que más bien de sistemas de pago. Bueno, eso es lo que yo quería comentarles. Les agradezco la atención. A quienes ya sabían todo esto, les pido mil excusas, y a quienes no lo sabían, si fue muy complejo, les pido también excusas. Todo lo Muchas, bueno es parte de los investigadores que me proveyeron de esta información. Todo lo malo es mi responsabilidad. muchas Eso es, Carol. gracias. ¿Podemos responder un par de preguntas, doctor? Si es que Sí. hay alguna persona que le interesaría preguntar algo, puede levantar la mano y con eso vamos a permitirles aparecer en el seminario web. Comentarles, aquí tenemos a un interesado. René, adelante. Hola, buenas Hola, tardes. buenas. Muchas gracias por la invitación y por toda la información. Muy entretenido la presentación del doctor Bastías. Mi consulta es respecto de como una comparativa con el sistema de pago norteamericano. Entiendo que ellos es bien engorroso porque hacen una especie como de precalificación del paciente con las aseguradoras. Eh, Mi duda es, en esta migración hacia otros mecanismos, ¿cómo lo ve el profesor Bastías respecto de la eventual incorporación de esos mecanismos de pago a nuestro sistema? Gracias. Eh, Gracias a ti, René. Muy interesante la consulta. Yo creo que la comparación entre lo que ocurre en Estados Unidos y en Chile resulta un poquito compleja, debido a que el grueso de la población norteamericana está bajo
bajo la cobertura de seguros privados. Los seguros públicos que usan GRD son básicamente el Medicare y el Medicaid, ¿no? Que son una proporción muy pequeña de población norteamericana, que tiene que ver con los adultos mayores y los indigentes. Eh, ¿Qué es lo que ha ocurrido en Estados Unidos con esta mini población? No me voy a referir a la población cubierta por seguros privados. Eh, es que ellos han observado efectivamente que ocurre lo mismo que yo comenté respecto de disminución de días de estada, mejoría de la calidad, pero este viejo refrán chileno, ¿no es cierto?, que da la regla, nace la falta o nace la trampa, ¿no es cierto? Ciertamente uno tiene que tener mucho resguardo, René, en cómo aplica este mecanismo, porque si yo soy un proveedor público o privado y quiero rentar, ya sea con fines de lucro o bien para favorecer a más pacientes en el sector privado, lo que va a ocurrir es que voy a tratar de dar altas prematuras o voy a lo mejor caer en ese problema, ¿no? De dar altas prematuras cuando el tratamiento no se ha consumado de manera suficiente. Voy a generar un mecanismo de selección adversa en el sentido de incorporar a mi establecimiento pacientes que se clasifiquen en un GRD que sea más rentable para mis objetivos comerciales. Entonces, lo que yo concluiría es que el GRD llegó para quedarse. Eh, Como lo dijo Christian Kaur, que es la directora del Nordic Case Mix Center, eh, la verdad es que no es perfecto el GRD, pero es probablemente el mejor de los mecanismos de pago que tenemos. No sé si con eso respondo siquiera cercanamente a tu pregunta, René. Por supuesto, muchas gracias. Gracias a ti. Alfredo Rubilar, ¿está por ahí? Alfredo, Está muteado. Hola, ahora ahí sí. sí. Hola, escuchan. ¿Qué tal, Alfredo? Bueno, primero que todo, gracias al profesor Gabriel Bastías. Yo había leído un par de publicaciones suyas, así que encantado de haberlo conocido. Mi pregunta, o sea, es como un apoyo también aparte de su discurso que tenía relación con cuando él mencionaba que sería súper interesante hoy en día entremezclar el mundo del GRD con algún sistema de costeo. Y claro, comparto completamente aquello. Justamente yo vengo del mundo del CRD, trabajé varios años, del 2014 en esa unidad y actualmente estoy en soy jefe de una unidad de gestión de costos y estamos tratando de hacer alguna correlación entre la diferencia que existe en los gastos que están incurriendo hoy en día los establecimientos de salud. Yo trabajo en un establecimiento público y lo estamos correlacionando con el ajuste que tiene o el valor, el peso relativo que existe en función a lo que está establecido por normativa. O sea, este año son casi 3 millones de pesos y ahí ese delta está generando tremendo conflicto. Entonces, llevar el mundo del GRD a un elemento fundamental para poder hacer gestión, sin duda que es relevante. Es que eso, era más que nada cómo poder hacer ese aporte y ese interesante nuevo escenario que se presenta entre costos y pago GRD. Sí. Bueno, Alfredo, un gusto de escucharte. Eh, Me encanta, digamos, que estés en la misma área que a mí por lo menos me provoca tanto interés, ¿no? Yo creo que has tocado un punto tremendamente relevante. En los países desarrollados,
Los estudios de costeo son estudios que se hacen casi anual o bianualmente. Eh, el último estudio de costeo que yo conozco en Chile se hizo, y lo conozco porque lo hice yo, digamos, desde la Universidad Católica. Fue el año 2016, si mal no recuerdo. Eh, y yo creo que estamos al debe en eso. Estamos al debe básicamente porque los costos son muy importantes para lograr determinar el precio de un GR. Eh, ¿Y por qué son importantes? Porque el costo tiene que ver con nueva tecnología, nuevas prácticas clínicas, en fin, podría enumerar una serie de variables que probablemente tú conoces mejor que yo. Entonces, eh, yo creo que aquí hay una obligación técnica muy importante que yo sé que FONASA está tratando de resolver, no sé si lo logre dentro de esta administración, pero de hacer un costeo global, no solo de un hospital, sino, ni tampoco de una unidad de un hospital, sino que de todo el país, por lo menos para el sector público, porque sabemos que los hospitales privados, digamos, las clínicas privadas, para que revelen sus costos va a ser muy difícil, porque es información muy sensible. Pero yo creo que estamos al debe en el tema del costeo y que hoy día estamos de alguna manera tratando de subsanar ese problema. No sé si tú conoces el tema de los ajustes por Sí, tecnología sí. que tienen que ver Justamente, precisamente, claro, que tienen que ver precisamente con que el costo no está en estricta relación con el precio que se está pagando. Y por lo tanto, para tratar de subsanar precisamente. eso, estamos de alguna manera haciendo estos ajustes por tecnología que no deberían existir, ¿eh? Los ajustes por tecnología en otros países desarrollados se hacen o porque el hospital es universitario o porque la densidad poblacional es muy baja y por lo tanto los pacientes requieren distancias muy largas, digamos, para llegar al hospital, pero no se hacen porque se esté usando tecnología nueva o se esté usando una práctica clínica nueva. Entonces yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Alfredo, en que efectivamente nosotros estamos al debe y debiéramos hacer con cierto grado de urgencia un estudio de costos a nivel nacional. Yo de paso también por eso quería comentarlo, aprovechar la oportunidad, si de repente nace el interés, ya sea de la universidad o usted, un profesor, pues, está el contacto acá, uno se registró, me pueden contactar y nosotros como institución sin duda que vamos a estar abiertos a poder generar alguna propuesta, una metodología y un estudio, un análisis local, pero que puede ser el puntapié inicial para poder desarrollar esta área que, insisto, es interesante. Entonces te voy a agradecer, Alfredo, que tú le mandes el correo electrónico a la Carolina para que ella me pueda transmitir esto y nos ponemos en contacto y vemos cómo podemos avanzar. Ok, Aunque yo no soy autoridad, por lo tanto tampoco tengo ninguna posibilidad de decir, mire, este costeo es el que realmente es, pero sí uno puede ir aportando información para que los tomadores de decisiones hagan los cambios correspondientes. Gracias, sí, Alfredo. encantado. Y bueno, Perdón, perdón, Alfredo, iba a decir algo. Alfredo, ahí ah, estás. sí, Perdón. no, no, que yo iba a escribir a Carolina, pero el chat no está habilitado, así que ahí no sé cómo nos podemos Yo te comunicar. contacto. Perfecto. Ok, gracias. Yo te contacto. Bien. Doctor Bastidas, hemos terminado. Muy bien. Llegamos a tener conectadas a 120 personas, así que fue muy exitoso el tema. Agradecerles a todas las personas participantes de este webinar, que estas son materias que vemos en el Magíster de Administración de la Salud, programa interdisciplinario entre la Escuela de Salud Pública y la Escuela de Administración de la Universidad Católica. Que tengan todos una feliz tarde.
Gracias, Carolina, y gracias a todos. Muy buenas tardes. Chao.